No hay duda que Vladimir Putin o Putin ha creado el conflicto en Ucrania. No hay duda de eso. No hay duda también que es ejemplo ni podio para un gobernante democrático. Sin duda alguna, lo veo en el tratamiento que hace de su oposición, como también impresiona sus niveles de popularidad, y sin la historia, esta situación no se entiende. La pregunta, ¿se creó el conflicto, tiene la solución? Y ahí uno entra en las opiniones que sabe que no son populares. Yo pienso que sí. Una propuesta que va mucho más allá del momento y que sería buena para el mundo. Me explico, pero antes de explicar cuál es la propuesta y lo que yo entiendo, quiero decir lo siguiente. Hay conflictos enraizados en la historia. Ucrania no es solo un lugar, es un lugar que tradicionalmente, no solo, ahí está el origen de Rusia, cerca de Kiev, de ahí viene la nación rusa. Un conflicto similar se vivió en la antigua Yugoslavia, que tenía 6 partes constituyentes y que originaron un país independiente y una región autónoma, Kosovo. Creó un nuevo país. Antes se bombardeó Belgrado. Quizás la situación se adelantó a lo que iba a ocurrir en el Medio Oriente y en Chechenia por la sencilla razón que probablemente en otras condiciones el dictador Milosevic hubiese sido un aliado de Occidente. Pero la historia no se dio así. Ahí se creó también algo que tarde o temprano va a volver a la actualidad, porque ahí nació lo que hoy día entendemos que es Serbia y los serbios, ahí donde hoy día está Kosovo. Entre paréntesis, un país que no ha sido reconocido por España. ¿Por qué? Porque son países que tienen intereses permanentes y ahí no quieren validar nada para una futura o probable independencia del País Vasco y sobre todo de Cataluña. Pero volvamos a lo nuestro. Ahí en Ucrania, un país que ha estado dividido en 2 almas, una pro-occidental y una cercana a Moscú. En los días que se iba a decidir si se firmaba un tratado con Moscú y con este grupo de naciones que intervinieron en Kazajistán recientemente, en ese caso predominó una especie de golpe en el Congreso que depuso a alguien que se exilió en Moscú, el entonces presidente. Y surgió una realidad que hoy día se manifiesta en un país con una ocupación con los hombrecitos de verde desde Moscú, y esa ocupación desde Moscú es porque combaten, aún derribando aviones internacionales, en los sectores que es prorruso, que está contra lo que está haciendo el actual gobierno democráticamente electo en Kiev. Ese es el primer argumento para los que piensan que no va a haber guerra, que esto ha sido creado por razones de política interna en varios países y por eso existe la división entre una Alemania que predomina por sobre todo su suministro de gas que vendría de Rusia y directamente ahora sin pasar por Ucrania. ¡Ojo! Y algo extraño, fue, contrariamente a lo que se piensa, vetado por Trump. Sin embargo, en los inicios de su gobierno le dio luz verde, ya que es difícil pensar que Alemania hubiera anunciado este convenio con Rusia y los miles de millones de dólares invertidos para el gas ruso, si no es con el visto bueno de Washington. Pero volviendo a un mundo que no es blanco y negro, sino que tiene muchos matices, así se plantea el conflicto. Se piensa que no va a haber guerra por eso, no se imagina a nadie combatiendo a Estados Unidos cerca de Moscú o de la frontera rusa, como tampoco, aún menos, tropas danesas o de otros países o turcas de la OTAN. ¿Cuál es la propuesta? ¿Y por qué está haciendo esto Putin? Por algo que está pendiente y es una realidad desde la Guerra Fría. Pensemos que cuando fue el colapso de la Unión Soviética fue súbito. Y en ese colapso se discutía, ojo, el ingreso de Rusia a la OTAN, su ingreso a Europa. Ninguna de las dos cosas se hizo, todo lo contrario, le pusieron el pie encima y que explica la popularidad de Putin en un país que tiene 1000 años de historia como es Rusia. En ese contexto, en esa realidad, el acuerdo de seguridad que existía, ojo, con el mundo comunista, con la Unión Soviética, colapsó y no ha sido reemplazado. Y ese es el propósito de Putin. No es popular,
Pero en Rusia se entiende también que siempre se han expandido hacia el este, pero han sido invadidos desde el occidente y que ven con temor este acercamiento militar desde occidente. Similar a la reacción que tuvo Estados Unidos en su oportunidad cuando llegaron misiles soviéticos a Cuba. Y se llegó a un acuerdo que Estados Unidos los retiraba en Turquía, en la frontera con Rusia, y lo hacía en la Unión Soviética en Cuba. Pero esa fue la realidad. Y ese acuerdo de seguridad está pendiente desde el fin de la Guerra Fría. Es el objetivo de Putin y creo que sería muy bueno para el mundo, porque volverían las líneas rojas que predominaron en la Guerra Fría, es decir, la convicción de cada país que no debe entrar en elementos de seguridad del otro. Y Rusia, ojo, sigue siendo una potencia nuclear al mismo nivel de Estados Unidos, pero guerra no parece que vaya a haber. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.